Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Mel, soy bióloga humana y hoy estoy con la doctora Gladys Germano que nos va a hablar sobre la endometriosis. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me encanta hablar sobre la endometriosis porque me parece que es una patología muy frecuente y muy importante y que cuanto más difusión hagamos sobre los síntomas, los tratamientos y la existencia de esta patología, a más gente vamos a poder estar ayudando porque la verdad es que es algo muy frecuente, pero el problema es que la mayoría de la gente que lo tiene no sabe que lo tiene y está sufriendo síntomas, está sufriendo alteración de su calidad de vida sin saberlo. Y yo soy uno de esos casos. Yo tengo endometriosis, así que también puedo meter ahí experiencia en este video. Y la doctora Gladys Germano es mi mamá, pero vamos a tratar el video muy profesionalmente, así que me voy a referir a vos como doctora Germano. Bueno, me parece muy bien. ¿Y qué es la endometriosis? Bueno, la endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por la presencia de un tejido muy parecido al endometrio, que es la capita de tejido que recubre el útero por dentro. Ese tejido que recubre el útero por dentro se llama endometrio. Y un tejido muy parecido al endometrio está afuera del útero. En cualquier lugar del cuerpo puede estar, pero lo más común es que esté cerca del útero, en la pelvis. Por ejemplo, cerca de las trompas, cerca de los ovarios, cerca de los ligamentos que sostienen al útero, cerca del intestino, de la vejiga, de los uréteres. Pero puede estar en cualquier lugar, puede estar en los pulmones, en cualquier lugar. ¿Sí? Es una patología que no sabemos la causa, si bien tiene muchos factores genéticos hereditarios. Por ejemplo, es común que una abuela y una madre que hayan tenido endometriosis tengan hijas con endometriosis o sobrinas con endometriosis. Por lo tanto, ahí hay un claro factor genético, ¿sí? Eso no hay duda y ya está estudiado. Después hay muchos factores ambientales que van a favorecer que esa predisposición que tenga la persona a padecer endometriosis se manifieste o no. Pero hay muchas cosas que aún no se saben. Yo creo que se está estudiando mucho por suerte, pero al día de hoy tal vez estamos en un punto de que hay casi que más que no se sabe que lo que se sabe. Durante muchos años hubieron teorías que decían que el origen de la endometriosis es que como este tejido que está fuera del útero es muy parecido al endometrio, se planteaba que era que cuando una mujer menstruaba, células del endometrio pasaban por las trompas hacia la cavidad abdominal de la persona y se implantaban y formaban los focos de endometriosis. Esa era la teoría largamente aceptada, que ahora se vio que no es así, porque se ha visto que, bueno, no explica la presencia de focos de endometriosis lejos del útero y tampoco explica la presencia de endometriosis en adolescentes antes de empezar la menstruación. ¿Sí? Y se ha encontrado focos de endometriosis en biopsias de niñas o de recién nacidas. Entonces ya se está planteando que el origen puede ser otro, que ya en la vida embrionaria y fetal de la persona ya se generarían estos focos de tejido que después empiezan a crecer y a dar síntomas cuando la mujer empieza sus ciclos menstruales porque los ovarios empiezan a fabricar hormonas. Estas hormonas, sobre todo los estrógenos que fabrican los ovarios, van a alimentar a estos focos que van a crecer y van a generar la inflamación, el dolor. Esa inflamación crónica va a generar la formación de adherencias. Adherencias quiere decir que los órganos se adhieren, se pegan unos a otros. Esto empeora el dolor, empeora la alteración de la función, sobre todo del aparato reproductor, por supuesto, con adherencias en las trompas, pero también en el aparato digestivo, adherencias en los intestinos, tanto en los intestinos, el intestino grueso es el más afectado, pero también puede estar afectado el intestino delgado, y esas adherencias hacen que el funcionamiento del intestino no sea el correcto. Entonces, mucha gente que tiene endometriosis tiene muchos síntomas digestivos, o busca ayuda médica por síntomas digestivos y no tantos síntomas ginecológicos, y esto hace que se demore más el diagnóstico, que sea más difícil llegar al diagnóstico y al planteamiento de esta patología. Sí, estuvo muy bueno que mencionaras eso porque hace un par de años cuando hiciste una encuesta que yo ayudé a analizar esos datos, por eso me acuerdo de lo que decía, que vos también compartiste en tu Instagram, así que capaz que la gente que está escuchando sabe y lo compartiste en congresos también, que más o menos eran alrededor de 300 mujeres que contestaron y el tercer síntoma
más frecuente eran cosas digestivas, que mucha Sí, gente no sabe hoy en día, tienen intolerancias, o "Ay, me cae mal la comida, o capaz que tengo colon irritable, o cosas así, y tal cual, vas al gastroenterólogo y en realidad tenés endometriosis y tenés esa inflamación. Yo soy uno de esos casos, por ejemplo, a mí me diagnosticaron endometriosis cuando tenía alrededor de 23 años, ahora voy a cumplir 32 este mes, así que hace bastantes años. Y al principio no era tan así, se me fue empeorando con los años, pero me empezaron a venir varias intolerancias, al punto que, por ejemplo, yo estaba en una reunión de trabajo hace un año y habían cosas en un buffet que yo no sabía que podía comer y me agarré tremendo ataque gastroenterológico que me duró unos días y hasta tuve que ir a consultar al hospital porque estaba muy mal y no sabía bien qué me había pasado. Entonces también es algo que puede cambiar en el tiempo. sí, sí, exactamente. Bueno, en esa encuesta que hicimos hace un año y medio para presentar en el Congreso Mundial de Endometriosis de Edimburgo del año pasado, me llamó bastante la atención porque en realidad el primer síntoma fue como la mayoría de la gente sabe, que es el dolor con las menstruaciones o vinculado al ciclo. El segundo síntoma fue el dolor con las relaciones sexuales y ya el tercer síntoma fue todo lo digestivo, sobre todo la distensión abdominal, los dolores cólicos, las intolerancias a los alimentos. Entonces, es el tercer síntoma en frecuencia, es muy frecuente y las pacientes en general empiezan a buscar ayuda con gastroenterólogo, con medicina general, con gastroenterólogo, con nutricionista, y en general son pacientes que tienen intolerancias y se estudian, pero los tests para esas intolerancias no les dan patológico, no les dan positivo. Entonces le dicen, no puede ser porque no toleras el gluten, pero te estudiamos y no tenés enfermedad celíaca, así que podés comer igual, algo que tenga gluten, y debe ser otra cosa, y ahí va pasando el tiempo y las personas siguen transcurriendo su vida con esa sintomatología, con esa alteración en su calidad de vida, sin poderse alimentar correctamente, cuando en realidad lo que habría que atacar es el tema de la endometriosis en sí y no el tema gastroenterológico, porque claro, a veces hay medicaciones que ayudan con los cólicos, que ayudan con el tránsito digestivo, pero hasta que uno no baja la inflamación que genera la endometriosis, la parte digestiva no mejora, o por lo menos mejora, pero poco. Entonces, es un punto muy importante todo lo que es la sintomatología digestiva. Después hay otra sintomatología que es muy importante y que tampoco hace que la gente tome conciencia de que pueda estar vinculado, que es todo lo que es el dolor de la espalda baja, las molestias de columna, la espalda. El útero está dentro de la pelvis y para sostenerse en el lugar que está, porque está en el medio, no se va ni para adelante ni para atrás, ni para los costados normalmente, entonces tiene una serie de ligamentos que son como cuerditas que sostienen al útero en su posición en el centro de la pelvis. Y hay unos ligamentos muy importantes que se llaman ligamentos útero-sacros. Quiere decir que van del útero hacia el sacro. El sacro es el huesito que tenemos atrás, abajo en la columna, el último hueso que forma parte de la cadera, pero que está en el medio en la columna. Ese hueso es sacro, que son vértebras que están todas unidas, recibe los ligamentos útero-sacros. ¿Qué pasa? Los ligamentos uterosacros es uno de los sitios más frecuentes donde hay focos de endometriosis. Entonces estos ligamentos se inflaman, se acortan, se quedan como más gruesos, más fibrosos. Entonces tironean constantemente del hueso. Tironean constantemente del hueso. Entonces, ¿qué pasa? La persona siente dolor atrás, en la espalda baja. Entonces, ¿qué pasa? No, muchas veces no lo relacionan con el ciclo. ¿Tá? Entonces van al traumatólogo, van al reumatólogo, hacen fisioterapia de espalda, hacen distintos tipos de tratamientos. A veces les estudian, por ejemplo, con tomografía, con radiografía, y es bastante frecuente las personas comunes tenemos problemas en la columna. Entonces a veces nos hacemos un estudio y sale que tenemos alguna alteración chiquita en la columna y se piensa, ah, mira, debe ser esto lo que te da el dolor. Y en realidad no es eso lo que da el dolor. En realidad es la inflamación crónica de los ligamentos uterosacros, que es uno de los sitios más frecuentes donde están los focos de endometriosis. ¿Tá? Entonces ahí tenemos otro punto donde se pierde muchas veces tiempo y oportunidad de diagnóstico, porque las personas que tienen el típico síntoma
de la menstruación abundante, dolorosa, que hace que todos los meses tengan que ir a la puerta de emergencia a inyectarse un calmante intravenoso porque no logran calmar el dolor con un analgésico por boca, es más fácil que algún médico plantee la posibilidad de que esta paciente tiene una endometriosis. ¿Tá? Pero las personas que fundamentalmente tienen una molestia menstrual que no es tan importante como para consultar, pero sí tienen molestias gastroenterológicas o molestias lumbares o dolores con las relaciones, en esas personas se dificulta muchísimo más el tiempo. Sobre todo en las personas que tienen, por ejemplo, las personas que tienen molestia con las relaciones sexuales, dolor con las relaciones sexuales, a veces es un tema tabú, es un tema difícil. Es difícil que la persona vaya y consulte por eso, ¿sí? Pero es muy frecuente que las personas lo tengan, ¿tá? Porque, de vuelta, de la misma manera que dijimos que el sitio más frecuente son los ligamentos uterosacros, cuando una persona está manteniendo relaciones, esos ligamentos también se mueven durante las relaciones y generan dolor. Pero no es solo ahí el dolor, que sería un dolor profundo durante las relaciones. También hay un dolor superficial en la entrada de la vagina, más a nivel de afuera, más a nivel de la vulva. ¿Por qué? Porque hay unos músculos que se llaman músculos del piso pélvico, que es como una hamaca paraguaya, así, que son los que hacen que sostienen que el útero, la vejiga, el intestino estén apoyaditos ahí y que no se caigan, como las viejitas que tienen prolapso. ¿Tá? Entonces esos músculos tienen que estar ahí como una maquita paraguaya sosteniendo. ¿Qué pasa? Cuando hay una inflamación crónica de toda esa zona, esos músculos se inflaman también. Y cuando se inflaman, se contracturan, se apretan. ¿Tá? Entonces es una contractura de los músculos del piso pélvico que genera dolor. Entonces va a aumentar el dolor y este dolor a veces no es solo durante la menstruación, es todo el mes. Y como están apretados, van a dificultar las relaciones sexuales. No solo dificultan las relaciones sexuales, sino que también dificultan, por ejemplo, cuando la persona va al ginecólogo a hacerse el papá Nicolau y le quieren poner el espéculo, es difícil poner el espéculo porque genera dolor. Es difícil hacer un tacto vaginal porque genera dolor. Y también genera síntomas urinarios y digestivos. Por ejemplo, si esos músculos están tan apretados, la persona tiene ganas de orinar porque la vejiga está llena, pero la uretra, que es el tubito por donde sale la orina, está apretada. Entonces, a veces la persona se tiene que concentrar para que los músculos se relajen y pueda salir la orina. Y lo mismo para mover el intestino. Cuando me enteré no podía creer porque a mí me pasaba, por ejemplo, el tema de el orinar, de que noté un cambio. Por ejemplo, nunca, si es como que uno tiene ganas de ir al baño, va y orina y listo. Pero noté un cambio de que me sentaba y como que no salía y tenía que hacer como fuerza, como de verdad, como contraer el músculo para de Sí, verdad como sacar la orina y eso nunca, o sea, nunca me había pasado, pero no tenía ni idea que tenía que ver con la endometriosis y sí, sí. ahí con toda esa explicación de la inflamación y los efectos en esos músculos y esa contracción es una locura, Bueno, ¿no? Nunca se me hubiese ocurrido. Y entonces, cómo se puede mejorar eso? Habías dicho que haciendo bueno, ciertos ejercicios de relajación. hay que hacer ciertos ejercicios de relajación y hay que hacer un tratamiento con fisioterapeuta. Por eso es tan importante que los fisioterapeutas formen parte del equipo multidisciplinario que atienden a las personas con endometriosis. Porque esto no es algo que, bueno, hago tal ejercicio y se me va. Entonces se necesita un acompañamiento, a veces pueden ser ejercicios, a veces pueden ser masajes, a veces pueden ser otras técnicas que usan los fisioterapeutas. Y tampoco son todos los fisioterapeutas los que hacen este tipo de trabajo, porque es como viene a ser como una subespecialidad dentro de la profesión de fisioterapia, el trabajo para relajar los músculos de la pelvis. ¿Tá? Entonces, tiene que ser ciertos fisioterapeutas que estén, primero que estén compenetrados con lo que es el tema de la endometriosis y con lo que es la sintomatología de la endometriosis, y después con cómo es esto de que necesitamos relajar, porque en general, cuando hablamos de piso pélvico, hace años que se hace fisioterapia piso pélvico, pero fundamentalmente para las viejitas que tienen prolapso, las señoras que tuvieron muchos partos, que los músculos se pierden el tono
o se desgarran por traumatismo del parto, por ejemplo. Entonces hay que fortalecerlos. ¿Tá? Entonces, siempre, eso sí, todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, todos los fisioterapeutas están capacitados para hacer el tratamiento de fortalecimiento de estos músculos. Esto es exactamente lo contrario. Tenemos unos músculos que están súper contracturados, súper inflamados, entonces hay que hacerle todo un trabajo de relajación para aflojar. Entonces, los fisioterapeutas que hacen esto son personas, fisioterapeutas que se han como que subespecializado en hacer esto. Y bueno, por eso tienen que formar parte del equipo multidisciplinario, porque yo puedo tratar de, bueno, de diagnosticar a las pacientes, puedo detectar que tienen esta contractura dolorosa de los músculos epizopélvicos, pero después necesito el apoyo de un especialista en fisioterapia para que complemente el tratamiento, ¿tá? Porque es su especialidad, no la mía. Entonces, por eso es tan importante trabajar en equipo multidisciplinario, que cada uno le brinde al paciente su parte de conocimiento mejor para que el paciente globalmente pueda tener una atención más generalizada, más global y con mejores efectos para mejorar su calidad de vida. Sí, y ya de paso quería mencionar dos cosas. Una, pueden ir al Instagram de la doctora Germana, que lo voy a poner en pantalla, porque tiene muy buenos tips de comidas a evitar y cosas que sí se pueden consumir para mejorar la endometriosis. Como que hay una serie ahí que hizo sobre todo lo que tenga que ver con dieta y endometriosis y algunos datos de artículos científicos al respecto. Así que eso está muy bueno para cuando comes algo y te inflas y no sabes bien qué es, como ahí hay todo un tema que se puede trabajar. Y después también cuando mencionaste el tema de debilidad después del parto y todo eso, está bueno también mencionar, bueno, el tema fertilidad, el tema tener hijos, pues yo, por ejemplo, puedo mencionarlo usando mi propio ejemplo. Yo tengo un hijo de 2 años y cuando quedé embarazada fue todo un tema con el tema de la endometriosis. Primero que una ginecóloga me dijo directamente, no, no creo que puedas tener hijos con el útero así, básicamente. Luego quedé embarazada bastante fácil, hay gente que tiene más problemas para quedar, yo justo tuve suerte y fue súper rápido, pero luego obviamente fue un embarazo de riesgo por la endometriosis, estuvo bastante complicado en ese sentido. Y la otra ginecóloga que tenía ahí al principio, como yo estoy viviendo en Alemania, obviamente tuve que ir para la gente que está escuchando, obviamente si estuviera en Uruguay, como tengo la ventaja de tener a la doctora Germana en WhatsApp, puedo capaz que ir con alguien que me oriente mejor, pero como vivo en Alemania, fui a una ginecóloga cualquiera, digamos, que no conocía, porque además me había mudado a una ciudad nueva, entonces no conocía a nadie y era después de la pandemia, entonces también muchos médicos ya no aceptaban más gente y bueno, caí donde tenía que caer básicamente. Entonces, esta persona que embarazada tuve que caer a alguien que no conocía y que no sabía cómo iba a abordar el tema y básicamente empecé a tener signos de riesgo y me dijo, bueno, no, no sé qué hacer acá y lo que podemos hacer es simplemente ver si tenés suerte y si no tenés suerte con este embarazo para el próximo ya aprendemos y vemos cómo hacemos. Y yo obviamente con eso no, 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 gracias. Así que obviamente lo que hice fue cambiar de ginecóloga con otra que estaba dispuesta a trabajar en el embarazo que estaba existiendo en ese momento para hacer lo posible para que esté bien. Y bueno, y gracias a eso es que ahora tengo un hijo de 2 años, sano, contento, bárbaro. Entonces, la importancia de ir a un ginecólogo que entienda lo que vos estás pasando y que tenga ganas de ayudar, que tenga ganas de entender cosas. Si hay síntomas que no sabe, que tenga ganas de ir y informarse y aprender y estar al día con la información y los avances científicos y médicos. Así que no sé si tenés algo para decir al respecto. Hay bastante para decir, porque bueno, estábamos hablando de los síntomas, pero en realidad esta enfermedad inflamatoria crónica tiene dos grandes problemas. Nosotros empezamos hablando con uno de los problemas que es el dolor y la afectación de la calidad de vida. El segundo gran problema
es el tema de la afectación de la fertilidad. La endometriosis puede afectar la fertilidad. No es una cosa que sí o sí endometriosis sea igual a afectación de la fertilidad. ¿tá? No todas las personas tienen afectada su fertilidad, pero de un 30 a un 50% sí la van a tener afectada. Si damos vuelta a los números, quiere decir que de un 50 a un 70% de las personas con endometriosis no van a tener problemas de fertilidad. Por lo tanto, esto también es importante decirlo, porque a veces cuando uno empieza a plantearle a una persona joven la posibilidad de que tenga endometriosis, empiezan los grandes miedos y bueno, en las mujeres uno de los miedos más grandes que existen es cuando quieren ser madres, las que optan por ser madres, si lo van a lograr o no. Entonces, primero saber que no es sinónimo, porque como te dijo a vos esa ginecóloga, si tenés endometriosis creo que no vas a poder tener hijos. Y eso los ginecólogos actualmente lo siguen diciendo y no es así. Y entonces no todo el mundo ve afectada su fertilidad. Y del grupo que es grande, que sí ve afectada su fertilidad, tampoco es que no haya nada para hacer. Hay muchas cosas para hacer y hay muchas maneras de ayudar. Y por suerte hay muchos médicos especialistas en fertilidad, por eso también es importante trabajar en equipo multidisciplinario. Los ginecólogos que vemos pacientes con endometriosis tenemos que trabajar muy cerca de los especialistas en fertilidad, porque tiene que haber un buen diálogo de cómo diagnostico a esta paciente, cómo la trato, la opero, no la opero, le doy hormonas, no le doy hormonas, le recomiendo que se embarace lo más joven posible, no se lo recomiendo, le recomiendo que haga preservación de la fertilidad congelando óvulos o no. Entonces, hay que trabajar muy en conjunto con la gente especialista en fertilidad y también buscar especialistas en fertilidad que sean empáticos con el tema de la endometriosis, porque gente con poca empatía hay en todas las especialidades, en todos lados, entonces hay que buscar ginecólogos que sean empáticos con la endometriosis, especialistas en fertilidad que sean empáticos con la endometriosis, en fin, todo tipo de... hay que ir seleccionando la gente. Entonces, es cierto que hay gente que pueda tener problemas con la fertilidad. Entonces, lo que hay que saber es que, por ejemplo, antes los ginecólogos veteranos decían, uy, si tenés endometriosis tenés que buscar embarazo rápido. Ahora ya eso no se recomienda. No es, tenés que buscar embarazo rápido porque te va a curar la endometriosis. No, no es así. El embarazo no cura la endometriosis. A veces la ausencia de menstruaciones que hay durante el embarazo y los cambios hormonales que hay durante el embarazo a muchas personas les mejora los dolores, les mejora la calidad de vida. Pero no es una cosa de que sea 100%. Entonces, no es válida una recomendación de buscar un embarazo para mejorar la endometriosis. Eso no. A mí después del embarazo, de hecho, probablemente por cambios de la microbiota o qué sé yo, y cambios fisiológicos, cambios en el cuerpo, de hecho me pasó este empuje de cosas digestivas, intolerancias, como que hubo un periodo que me tuve que acomodar después del embarazo, después del parto. Entonces, capaz que sí, no, o sea, es eso, o sea, ese efecto de mantenerte sin menstruar pues, lo puedes hacer con las pastillas, mucho Claro. mejor, y capaz que sin tener todo ese destartale del embarazo. O sea, yo en mi caso lo traté de buscar temprano, pero más bien por un miedo a que si me dejo estar y mi cuerpo más viejo y todo eso, que va a ser más difícil, pero claro, no para como curar. Ahí está, ahí viene la diferencia. No se debe recomendar a una persona que busque embarazo para mejorar la endometriosis o para curar la endometriosis. Lo que sí le tenemos que hablar a nuestros pacientes y recomendar es, o sea, tenemos que explicarles en qué consiste la patología y decirles que un porcentaje grande de personas va a ver afectada su fertilidad, que en realidad no sabemos a cuántas personas va a afectar y quiénes van a ser las que vean su fertilidad afectada. Entonces, aquellas personas que sí quieran buscar embarazo en un futuro, tienen que saber que cuanto más jóvenes sean para buscar ese embarazo, más chances de que no haya problema o que los problemas que surjan sean más fáciles de solucionar. Eso sí lo tenemos que decir. ¿tá? Y Sí. también tenemos que decir que todas las mujeres saben que la fertilidad a lo largo de los años va bajando, ¿sí?
y se ha visto en estudios que las personas que tienen endometriosis van a ver esa bajada a la fertilidad un poco antes, ¿está? Entonces, por eso, las mujeres que tienen endometriosis tienen que saber que cuanto más jóvenes sean para buscar embarazo, va a ser mejor. ¿Tá? Va a haber más posibilidades de ayudarlas en el caso de que no logren el embarazo espontáneamente. Muchas lo van a lograr espontáneamente, pero las que no lo logren espontáneamente y tengan que ir a técnicas de fertilización asistida, que pueden ser de baja complejidad o de alta complejidad, los resultados de esos tratamientos van a ser mejores si la mujer es más joven. Pero claro, no todas las personas están dispuestas a buscar un embarazo a determinada edad. Hay personas que por opción personal o por necesidades económicas o por necesidades laborales o por estudios o por las prioridades que da a las cosas en su vida, que son todas válidas, pueden decidir posponer la maternidad, lo cual es totalmente válido. Pero sí hay que informarle a estas pacientes que cuando deciden posponer la fertilidad, existe la posibilidad de congelar óvulos. Se congelan los ovocitos y eso tampoco decir que eso es una garantía de un bebé en la casa, ¿no? Tampoco decir, bueno, yo congelé mis ovocitos y no voy a tener ningún problema. No, tenemos que explicarles la realidad, explicar que existe la posibilidad de congelar ovocitos, que eso nos va a ayudar muchísimo si en el futuro, cuando quiera buscar embarazo, no lo logra, tenemos esos óvulos congelados. Pero también explicar que eso no es garantía de que esa técnica de reproducción que vamos a hacer en el futuro vaya a tener éxito. Entonces hay que hablar muy claro, dar mucha información y dar toda la información a los pacientes y de la forma más veraz y más clara posible. ¿Sí? Pero claro, siempre ir con alguien que tenga ganas de sentarse y agarrar tu caso y ayudar, y no solo en el diagnóstico, tratamiento, etcétera, sino también en la gestión es el tema fertilidad, el tema de eso, de la planeación familiar es muy importante. Por ejemplo, si hay mucha gente que decide no tener hijos, y cuando decidís no tener hijos, hay cosas que también se resuelven sencillamente, ¿no? De, por ejemplo, tener tal o cual operación. Yo, por ejemplo, en un momento casi tengo una operación que todavía al final no la hice, pero la decisión era que, bueno, si tenía esa operación, eso me iba a afectar bastante las chances de tener otro hijo. Y eso entonces es algo que yo tengo que tomar en serio y pensar. Pero hay gente que dice, no, mira, yo la verdad, hijo, no quiero tener, operame, sacame esto, ya está. Y bueno, y eso lo hace más fácil, capaz que en un caso como lo mío, ¿o no? No lo hace más fácil. O sea, también hay que tener en claro que la cirugía tampoco cura la endometriosis, que es una enfermedad crónica. Y hay, por ejemplo, hay gente, incluso médicos, que piensan que, por ejemplo, sacar el útero o sacar los ovarios cura la endometriosis. Por supuesto que hay gente que se va a ver beneficiada sacándose el útero o sacándose las trompas o sacando los ovarios, sacando todo, sacando parte, pero no hay que creer, el hecho de que eso esté indicado en una paciente en particular y que a esa paciente le ayude y le sea beneficioso y le saque sus síntomas, no quiere decir que una cirugía cure la endometriosis. No, 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 Estamos me hablando refiero a, le quería decir en un caso como el mío, por ejemplo, que de... estaría bueno si vos encontrás un foco o tenés un mioma, que está bueno operarlo, no dejártelo por años ahí. O sea, si tuvieras que elegir, pero si vos lo sacás y tenés un útero que después capaz que le reducís de tamaño, a eso me refería. Obviamente no lo de sacarte todo, ¿no? O sea, eso, Claro, sacarte por claro, sí, sacar, me saco todo, o no tengo útero, entonces no tengo, no, eso obviamente no, pero digo que indica las estrategias quirúrgicas, ¿no? claro, sí, sí, sí. En cuanto a la cirugía para el tratamiento de la endometriosis, antes, ¿qué se hacía? Antes se veían los focos y se los cauterizaba, se los quemaba, ¿tá? Y se pensaba que con eso el tema se solucionaba. En realidad, uno está quemando, cauterizando las células que ve, pero en la profundidad de ese tejido pueden haber células que quedan vivas, y entonces la enfermedad vuelve. Entonces, la recomendación última es sacar los focos, o sea, hacer lo que se llama escisión. Escindir quiere decir recortar y sacar. ¿Tá? Entonces, hoy cuando se hace cirugía hay que hacer cirugía de escisión.
Y la cirugía de decisión es sacar los focos de endometriosis. Y dijimos que la endometriosis es la presencia de estos focos afuera del útero. Entonces, hay que sacar la patología, o sea, los focos de tejido patológico. No el útero, no los ovarios, no las trompas, no el intestino, sino el foco donde está, recortar y sacarlo. Hay veces que, por supuesto, no es posible porque si este foco se mete en la pared del intestino, para poder sacarlo hay que sacar un sector del intestino. O a veces cuando está en la pared del útero lleva otro nombre porque por definición endometriosis es cuando este tejido está fuera del útero. Entonces si está dentro del útero, por definición no se puede llamar endometriosis porque endometriosis es la presencia de tejido fuera del útero, entonces se llama adenomiosis. Pero son enfermedades muy parecidas, yo les llamo que son primas hermanas, porque es la presencia de tejido similar al endometrio en la pared del útero. Entonces, ahí cuando esos focos de adenomiosis son difusos, es muy difícil o prácticamente imposible ir a sacar cada foquito de todo el útero. No se puede hacer. A veces se puede reducir bastante los sectores que tienen más focos o cuando la adenomiosis son focos más demarcados, más focalizados en un sector, uno puede sacar ese sector. Y bueno, y a veces esta puede ser una de las causas en que hay mujeres en las que sí el tratamiento de operar y sacar el útero las puede ayudar porque la presencia de la adenomiosis puede ser la principal causa del dolor, de sangrado, y a veces si no responden al tratamiento médico, bueno, pueden beneficiarse de una cirugía, pero no es para todos los casos. Son casos puntuales que hay que analizar. Cada persona va a ser distinta y cada persona va a necesitar un tratamiento adecuado a lo que tenga, porque además esta enfermedad es una enfermedad diferente a otras enfermedades. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, la endometriosis es la presencia de tejido similar al endometrio fuera del útero. ¿Pero dónde? Puede estar en cualquier lado. Entonces no es que todas las mujeres van a tener su foco de endometriosis en tal lugar. No, cada mujer va a tener sus focos de endometriosis en lugares distintos. Entonces el tratamiento, cuando es tratamiento quirúrgico, va a tener que ser enfocado al lugar donde esa persona tenga sus focos. Yo no puedo tener una estrategia quirúrgica que aplique a todas las personas. Yo tengo que decir, bueno, a esta persona, con estos focos en estos lugares, tengo que hacer esta cirugía. Y va a ser distinta a la de la paciente que voy a operar a continuación, y va a ser distinta a la paciente que voy a operar mañana, y va a ser distinta a la paciente que operé ayer, porque cada una es distinta. Para saber esto, lo que hacemos es lo que se llama el mapeo de la endometriosis o mapeamiento de la endometriosis. ¿Qué es el mapeo? Es decir, bueno, a ver, esta persona, ¿dónde tiene los focos? ¿Dónde los tiene? ¿Cuántos focos tiene? ¿Qué tamaño tienen? ¿En qué órganos están? ¿Qué órganos afectan? Entonces, cuando yo hago el mapeo de esa persona y sé qué es lo que tiene, con qué entidad, con qué tamaño y qué órgano se está afectando, yo voy a poder planificar la cirugía para ir a recortar, a escindir todos los focos de endometriosis que tenga esa persona en ese momento. ¿Tá? Y cuando uno hace una gran cirugía de decisión y saca todo lo máximo que se puede, en muchísimos casos los focos no vuelven o demoran mucho en volver. Pero tampoco es que una cirugía, por más meticulosa que sea, va a garantizar al 100% de las personas que se curen. Hay personas que se hacen cirugías de decisión en centros muy reconocidos internacionales, que tienen mucha experiencia, que trabajan muy bien y que operan muy bien, y al tiempo pueden aparecer nuevos focos de endometriosis. Y eso no quiere decir que la operaron mal, no quiere decir que eligieron mal la clínica o que eligieron mal el cirujano. Quiere decir que esto es una enfermedad crónica. Es una enfermedad crónica que no sabemos el origen a ciencia cierta. Y como no sabemos por qué vino la primera vez, tampoco sabemos si va a volver y tampoco sabemos dónde va a volver. Entonces, eso también los pacientes lo tienen que tener claro. Y después lo otro, que es una enfermedad crónica, pero que vimos que está vinculado a el influjo hormonal de la vida reproductiva, de cuando la persona tiene sus ovarios
fabricando estrógenos y progestágenos, ¿sí? Entonces, cuando la persona llega a la menopausia, sus ovarios dejan de fabricar hormonas. Entonces, generalmente, todos estos focos de tejido dejan de tener ese estímulo para reproducirse, para inflamarse, para sangrar y para generar dolor. Entonces, la gran mayoría de las personas dejan de tener los síntomas vinculados a la endometriosis con la menopausia. Entonces, tradicionalmente se dice que la endometriosis se cura con la menopausia, pero esto no es para el 100% de las personas. ¿Tá? Hay personas que pasan la menopausia, sus ovarios dejan de funcionar, pero la enfermedad puede seguir dando síntomas. ¿Tá? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Y lo otro que hay que tener en cuenta es que a veces un médico puede llegar a recomendar, bueno, si yo te opero, te saco el útero, te saco las trompas y te saco los ovarios, entras en menopausia. Entonces la enfermedad se va a curar. Entonces no, probablemente si lo que estaba generando el dolor en esa persona puntualmente era la presencia del útero alterado, la presencia de las trompas alteradas, la presencia de los ovarios alterados, puede ser que esa persona mejore mucho sus síntomas. ¿Tá? Pero no es para todas las personas. Es decir, te pongo en menopausia y te curaste. No. Hay personas que las ponemos en menopausia, sea quirúrgica o sea farmacológica, o les llegue la menopausia natural y capaz que la patología sigue. Entonces también eso hay que explicarlo y hay que decirlo, sobre todo cuando le vamos a ofrecer algo activo, ¿no? Ir a la menopausia por cirugía, por ejemplo, porque la menopausia natural va a venir o no, y le podemos dar cierta ilusión a la persona de, bueno, está llegando a la menopausia, es altamente probable que tus síntomas mejoren, pero también decirle, pero ojo, tenés que seguirte controlando, capaz que el tratamiento lo vas a seguir necesitando un tiempo más y los controles lo vas a seguir necesitando porque no todas las personas se curan 100% después, si bien es la gran mayoría sí se cura. Súper interesante eso de qué pasa si después de la menopausia. Es una pregunta que yo tenía así, que qué pasa después si se mejora o empeora. Es bueno saberlo y es bueno saber que hay que seguir teniendo esos controles. Y eso me da a pensar de muchas situaciones de distintos tipos de personas que pueden tener endometriosis y que hay, por ejemplo, personas, niñas, bebés antes de la pubertad, que pueden haber síntomas y se encuentra o bueno, cómo funciona después de la menopausia. Y estaba pensando, por ejemplo, en personas trans que hayan nacido con una biología femenina. Capaz que como no se identifican como mujer, no van y consultan por típicas enfermedades de mujeres, pero ¿cómo es y bueno, y además que pueden pasar por procesos de hormonas y todo, que pueden cambiar las cosas. Estas personas, por ejemplo, también están en riesgo de endometriosis, deberían chequearse también. Claro, tienen las personas que tienen útero, aunque no se identifiquen como mujeres, pueden tener endometriosis, por supuesto. Y además, a veces en el proceso de cambio de género hay hormonización, se recibe cierto tipo de tratamiento hormonal que no son estrógenos, no son hormonas femeninas, son hormonas masculinas, pero en la degradación de esas hormonas puede pasar a tener algún tipo de efecto que en las células de los focos de endometriosis que esa persona las tiene, se las pueda despertar y las pueda estimular. Entonces, muchas veces las personas trans, cuando empiezan la hormonización para el cambio hacia lo masculino, pueden tener exacerbación de sus dolores. No van a tener menstruaciones porque las van a bloquear, pero sí pueden tener dolor pélvico, dolor de espalda baja, síntomas gastrointestinales y deberían chequearse porque sí hay endometriosis. Y esa endometriosis puede empeorar con la hormonización. Entonces es importante que si alguna persona, aunque no se considere mujer, tenga estos síntomas y esté recibiendo tratamiento hormonal, pueda chequearse porque perfectamente puede tener endometriosis. ¿Sí? Y también se ha visto, si bien mucho menos frecuente, más raro, se ha visto endometriosis en personas que nacieron varones, que nacieron sin útero, que tienen pene, que tienen testículos y que son varones y se ha encontrado endometriosis. Es extremadamente raro y no es lo común. Pero en personas que nacen con aparato reproductor femenino, con úteros, con ovarios y que después
eh, son varones, ¿sí? Y reciben tratamiento hormonal, en esas personas sí se ha visto endometriosis. Y en esas personas sí existe la posibilidad de que la hormonización le empeore los síntomas. Es más, en el Congreso de Edimburgo, en el Mundial de Endometriosis del año pasado, hubieron mesas sobre el tema y hubieron presentación de pósters sobre el tema, y yo estuve hablando con muchas personas que llevaron a cabo esas investigaciones, porque es algo de lo que se habla muy poco. Entonces, si bien la mayoría de las personas con endometriosis no saben que la tienen, eso en las que se autoperciben como mujer. Imagínate en las que se autoperciben como varón, es muchísimo más el subdiagnóstico y la falta de tratamiento que hay. Sí, además ¿Tá? ya me Pero imagino hay, que pero hay diagnóstico y hay posibilidad de tratamiento. Lo que pasa es que hay que llegar a diagnosticarlo para poder tratarlo. sí, las interacciones con el médico también son importantes, o sea, ya de por sí muchas veces las mujeres vamos y decimos lo que nos pasa y nos tratan de, ah, no, estás inventando, es cualquiera. Me puedo imaginar que una persona que haya cambiado de Desgraciadamente, a veces género, sí, es capaz más que ahora está. difícil, es más difícil todavía, sí. Sí, pero qué bueno Que entonces que se esté estudiando, que se esté hablando, por ejemplo, vos estás yendo a este estudiante congresos, te estás informando de eso, o sea, la información está ahí. Estaría bueno entonces que los ginecólogos estuvieran abiertos a saber eso y que bueno, y que en la facultad también se mencione, se enseñe. sí. Ujú. Hay un tema que no hablamos mucho, que es el tema del tratamiento hormonal, tratamiento médico. Porque esta es una enfermedad crónica que la persona la va a tener en principio hasta la menopausia, ¿sí? Entonces, y es una enfermedad que no sabemos la causa, pero sí sabemos que está claramente vinculado al ciclo hormonal. Y no hay un remedio que la cure, no hay un tratamiento curativo, ni farmacológico ni quirúrgico, ¿sí? Entonces, como no sabemos cómo curarla, muchas veces lo que planteamos es sacar las menstruaciones. Y sacar las menstruaciones, la manera más efectiva o prácticamente la única manera que tenemos es con tratamientos hormonales, ¿sí? Y hay muchas personas que no pueden recibir el tratamiento hormonal porque tienen contraindicación médica de recibir tratamiento hormonal, porque tienen otras patologías que hacen que no puedan recibir hormonas. Pero también hay otras muchas pacientes que no quieren recibir tratamiento hormonal. Y eso también es válido y también es lógico. Hay personas que dicen, yo no quiero que me corten mis ciclos o no quiero estar recibiendo un tratamiento que me puede ser beneficioso para una parte, pero me puede perjudicar en otra, puede tener efectos secundarios. Y eso también es válido y nosotros tenemos que, los médicos que atendemos pacientes con endometriosis, tenemos que estar abiertos a ese planteamiento de las pacientes y también conocer y estudiar cuáles son las estrategias de tratamiento que existen, porque existen fármacos de alternativa, tratamientos de alternativa que no usen hormonas. Es cierto que es más fácil para nosotros los médicos lograr mejorar los síntomas cuando usamos hormonas, porque la respuesta al tratamiento hormonal en general es más efectiva que la respuesta a otro tipo de tratamiento no hormonal. Pero los pacientes tienen que saber que existen estrategias no hormonales que puedan ayudar. Capaz que los efectos no van a ser tan buenos, los resultados no van a ser tan buenos, pero las personas pueden llegar a tener una buena calidad de vida con un tratamiento de alternativa que no involucre tratamiento hormonal. ¿Tá? Y ahí de vuelta, equipo multidisciplinario, nutricionista, porque hay que hacer una dieta especial, psicología, porque hay que hacer un acompañamiento de todo lo que es el estrés, el sueño de la persona, que todo eso influye muchísimo en la sintomatología de la enfermedad, la fisioterapia, gastroenterólogo, o sea, todos los tratamientos de alternativa que tenemos para mejorar la calidad de vida de las personas o para mejorar la fertilidad sin usar hormonas, ¿no? Porque también nosotros usamos hormonas para mejorar los síntomas de la endometriosis, pero si la persona quiere buscar embarazo, ¿qué hacemos? Entonces tenemos que estar al día con los tratamientos de alternativa que sirvan para los síntomas de endometriosis, por un lado, pero que no saquen la fertilidad de la persona, que no le frenen la ovulación, porque con la mayoría de los tratamientos hormonales que nosotros indicamos,
se bloquea la ovulación. Entonces esa persona no va a quedar embarazada mientras nosotros le estemos dando ese tratamiento hormonal. Pero existen tratamientos de alternativa que no bloquean la ovulación y que la persona puede estar buscando embarazo sin desatender los síntomas de la endometriosis. Excelente. Y también mencionar el tema de que estabas hablando de nutricionista y todo eso, también el tema del peso, ¿no? Del tejido graso, de las hormonas, del bajar de peso, cómo contribuye. Pues eso creo que no lo mencionamos y está bueno que la gente lo sepa. Eso no lo hablamos. Bueno, dentro de los cambios en el estilo de vida que las personas tienen que tener, aparte de la nutrición y la alimentación saludable, el ejercicio físico es fundamental, porque el ejercicio físico baja la inflamación y mejora la sintomatología. Pero otra cosa muy importante es que cuando una persona tiene sobrepeso, tiene más tejido adiposo, más grasa en el cuerpo. En la grasa existen ciertas sustancias que son capaces de fabricar estrógenos. Y los estrógenos van a estar aumentados en las personas que tienen sobrepeso. ¿tá? Y cuanto más estrógenos tenga una persona circulando por su sangre, más estímulo a los focos de endometriosis para estar inflamados y para crecer. Entonces, esto es importante, el manejo del peso corporal, porque si la persona tiene mucho sobrepeso o aumenta mucho de peso, es posible que los focos de endometriosis se estimulen y se inflamen más, ¿sí? Entonces, el manejo del peso corporal es otro pilar que es importante en la endometriosis. Y también, desgraciadamente, a veces cuando nosotros usamos los tratamientos hormonales, muchas personas no sufren cambios en el peso por el tratamiento hormonal, pero hasta un 20% de las personas que reciben hormonas pueden ver aumentado su peso, y esto está estudiado, es un 20%, no son todas, pero un 20% pueden tener aumento de peso vinculado al uso de las hormonas. Entonces yo te estoy indicando hormonas para mejorarte la endometriosis, pero esas hormonas te pueden estar haciendo subir de peso y el subir de peso a su vez te va a empeorar la endometriosis, entonces estamos como que en un círculo, por eso es fundamental, si bien a ciertas personas las hormonas le pueden dar tendencia a subir de peso, bueno, justamente estas personas son las que más tienen que darle importancia a la dieta, más tienen que darle importancia al ejercicio, al buen descanso, para tratar de lograr un equilibrio y tratar de que los resultados del tratamiento sean los mejores posibles para esa persona. Impecable. Así que con esto terminamos el video de hoy. Muchas gracias, doctora Germano, por darnos tu tiempo y todo tu conocimiento. Bueno, no, gracias a vos, Melanie, la agradecida soy yo por darme la oportunidad de hablar de este tema tan importante para llegar a más gente y para tratar de ayudar a más gente, porque es algo muy frecuente, demasiado frecuente, y lo triste es que mucha gente no sabe que está padeciendo esto. Entonces tenemos que ayudar a la gente que ya sabe, a la gente que ya está diagnosticada, pero también tenemos que hacer que esto se conozca para que la gente que no está diagnosticada sepa que lo que le está pasando puede ser una endometriosis y pueda buscar ayuda y recibir. Muchas gracias porque tu canal de difusión es de mucha ayuda para todo esto. Sí, igual tu Instagram, recomiendo a todo el mundo que vaya y te siga en Instagram porque ella pone buzón de preguntas y contesta en las historias de vez en cuando y pone muchos reels y posteos con información. Y bueno, también ahí está el contacto por si hay alguien que quiera hacer una consulta. Chao. Gracias, chao.